Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que usted nos esté escuchando en toda América Latina y en España. Estamos transmitiendo desde el Golfo de México para el sur de Estados Unidos, para México obviamente, para Centroamérica y Sudamérica. Cosas interesantes están ocurriendo a nivel mundial. Pues como le informo, muchas cosas están ocurriendo a nivel mundial. Estas cosas, fenómenos que podrían decir que han ocurrido toda la vida, que pueden ser evidenciados de una forma un poco mayor en estas épocas, que cada quien es un camarógrafo en potencia, trae un dispositivo, un celular, y también hay muchas cosas donde se pueden ya tecnológicamente plasmar, evidenciar todo lo que está ocurriendo. Pero Juan Carlos Aliaga nos hace llegar lo siguiente: en las Islas Canarias, pues una zona que se encuentra ardiendo todavía. En California también una zona donde hay incendios. En Oregón también se encuentra ardiendo. Washington está ardiendo. Colombia, con U, Columbia está ardiendo. Alberta ardiendo. Montana ardiendo. Nueva Escocia ardiendo. Grecia ardiendo. Brasil ardiendo. Bolivia ardiendo. Portugal ardiendo. Algeria ardiendo. Siberia ardiendo. Texas bajo el agua. India, Pakistán y Nepal con monzones masivos están bajo el agua. Sierra Leona y Nigeria con inundaciones masivas bajo el agua. Y recuerden muy bien algo que ya viene ocurriendo ya desde tiene tiempo: Italia, Francia, España, Suiza, Hungría, Polonia, Rumania, Bosnia, Croacia y Serbia con atacadas ondas de calor impresionantes que incluso han llegado hasta 40 grados, imagínense usted, en Europa. O sea, algo que no había ocurrido, algo tan impresionante como ver parte ya de las zonas de Groenlandia deshielándose. ¿Qué todavía se le ocurre a este señor de Trump decir que quiere comprar Groenlandia? Groenlandia, ¿qué trae en la cabeza este señor? No sé, usted me lo puede descifrar, yo no sé. En el sur de California se encuentra bajo un calor infernal. Usualmente en agosto la ciudad de San Francisco llegaba a un récord de 106 grados, cuando ahora llega a 115 grados Fahrenheit. Mientras que Carolina del Norte sigue siendo pues simplemente un infierno. El volcán de Yellowstone registra 2.300 movimientos desde junio. Ojo, es uno de los volcanes pues más peligrosos que hay. De haber una erupción masiva o grande de este Yellowstone, sería una catástrofe mundial con repercusiones incluso en gran parte de América y en donde vaya toda esa onda masiva. Un temblor de 5.3 golpea Idaho. Un terremoto en Japón 6.1 con alerta de tsunami. Temblor en México de 8.2 con alerta de tsunami. También hubo temblor en México de 7.1. Bueno, temblor en Chile de 5.0. Huracanes en Harvey, Irma, los más grandes de la historia jamás registrados. Los José y Katia están barriendo el Atlántico. Para finalizar, una llamarada solar de nivel X10 CME, la más alta jamás registrado. ¡Qué barbaridad! Fuente, notas del día. Nos envía el gran Juan Carlos Aliaga, que aquí lo tendremos en el programa. Así yo les puedo decir muchas cosas que están ocurriendo, pero nos perfilamos en esos observadores silenciosos que muy probablemente traigan seres, entidades de origen desconocido, pero extraterrestres para mí, sobre todo no de este mundo. Vamos a iniciar los misterios de Irán con alguna nota interesante. Registros de la ufología. Bueno, uno de los casos ocurridos trascendentes de la ufología, el cual usted muchas cosas que tienen ya en internet lo va viendo al día. Probablemente se entere usted de inmediato. Si le gusta el tema OVNI, se entere enseguida.
Pero ¿qué pasa de los casos que son considerados épicos o íconos de la ufología registrados a nivel mundial? Pocas veces también se les da la trascendencia que deben de tener. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta mucho la nota del día. Digo, para mí, cuando algunos medios de comunicación me dicen, pásame una nota nueva del fenómeno ovni. O sea, el fenómeno ovni no se degrada. El fenómeno es tan auténtico como el pasado como en el presente. Y tan trascendente fue el de pasado como el de ahora. Y si nos vamos a épocas remotas, fue mucho más trascendente. Porque no se ocultaban ante la vista de aparatos tecnológicos que ahora saben muy bien que tenemos. Probablemente caminaban y descendían y eran tomados por dioses y eso les encantaba a ellos. Mira, en España, Portugal y Francia, en Inglaterra el 25 de diciembre del año 1980, pues fue nombrado el OVNI de la Navidad. Los episodios del día de Navidad del año de 1980 fueron algo más que un simple avistamiento. Mucho se ha escrito y dicho sobre los acontecimientos que ahora nos ocupan. La historia, al menos la parte más conocida y reflejada por la presencia aquellos días, fue la siguiente. Unos misteriosos objetos recorrían de sur a norte algunos países de Europa occidental. Pero no fue así de sencillo. Esa noche la base aérea de Woolwich, en Rotherham, en el Reino Unido, un ovni desconocido aterrizó, causando desconcierto entre militares y autoridades. Bueno, fue un suceso que en el día de hoy sigue siendo investigado por ufólogos británicos, tal y como explica ampliamente algunos investigadores. Hay que recordar que el segundo acto de los ovnis de Navidad es quizá lo más importante, aunque no debemos de perder de pista por lo que minuto tras minuto ocurrió aquella noche. A continuación les voy a mencionar algo de lo que ocurrió aquella noche de Navidad de 1980, 25 de diciembre. Lisboa, Portugal. Vamos a Lisboa, Portugal. A las 21:05 horas, un objeto luminoso arrastrando una estela de luz de coloración anaranjada fue avistado en Lisboa y otras poblaciones cercanas. El radar del aeropuerto de la capital de Lusitana detectó el objeto. El ovni se desplazaba en dirección noreste. El Faro, en Portugal Sur. Una serie de objetos luminosos en formación geométrica fueron observados desplazándose hacia el norte. En Begonte, luego ahí en España, o Lugo en España, en Begonte usted lo puede reconocer como Begonte, en España a las 22 horas de ese mismo día, un óvalo luminoso seguido de otros pequeños puntos de luz atravesó la localidad en dirección al norte. También en España, en Atienza, en Guadalajara, a las 22:30, varios testigos de esta localidad alcarreña observaron una esfera con 3 luces de color rojo intenso que dejaban tras sí una débil estela de la misma tonalidad. Según los observadores, el objeto era como un balón de voleibol y se desplazaba hacia Zaragoza, es decir, hacia el noroeste. Mire, el objeto también fue observado en Turrena, en Francia, a las 21 horas y a las 21:10 en la hora peninsular. Con los datos disponibles, todo hace pensar que fueron más de uno los avistamientos de los ovnis. Eso quiere decir que incluso pudieron existir varios ovnis o una oleada en esa zona ese día. Álvaro Jareño, un testigo de la observación desde casas de guijarros en la cuenca, describió su observación como una luz fija en el cielo que empezó a moverse dejando una estela rojizo anaranjada y según el aparato iba cambiando de rumbo, daba un reflejo parecido al de un flash. Paramos los coches, menciona, para observar pues el objeto y de pronto vimos como otro objeto aparecía a su lado, era más pequeño pero con las mismas características. Bueno, esto viene ocurriendo en lados, llámese Orizaba, Veracruz, Izhuatlancillo, llámese Guadalajara, llámese Colombia, llámese Venezuela,
ya en Argentina, en Estados Unidos, en Rusia, en Europa, en África, en todos lados. La oleada continúa y estos observadores silenciosos siguen ahí, tal vez, mirando esta forma descabellada en que estamos viviendo, como una granja en donde todos nos atacamos los unos a los otros, donde probablemente lo germinado no haya sido la cosecha esperada. Iniciamos aquí en los misterios de Irán. Bueno, les recuerdo que tenemos a nuestros colaboradores, nuestros colaboradores de base, Ángel Cersósimo en Buenos Aires. Hoy no va a estar Viviana Bryson, pero me dice que la próxima semana estará. También es una de las grandes investigadoras en el mundo. Ella está en Buenos Aires, Argentina. También tenemos a Ana Luisa López. Ella pues estudia el fenómeno OVNI. Ella se encuentra en la provincia de Salta, Argentina. Tenemos a Dana Bell, que tampoco va a estar hoy. Ella se encuentra en Ciudad del Este, en Paraguay. Un gran saludo, Dana Bell. Hoy tendremos a Gladys Córdoba, que se encuentra en el Perú. Tenemos a Juan Carlos Aliaga, desde el Bolivia. Julio César Lara, en Monterrey, Nuevo León. Cándido Rosas, en Izhuatlancillo, en Orizaba. Iniciamos y nos vamos, porque la semana pasada se nos quedó pendiente Ángel Cersósimo, allá en Buenos Aires. Bienvenido, le demos esta grata bienvenida a este señor, gran amigo de Carr. ¿Usted sabe de Carr? Le invito a que usted escuche, por favor, algunos programas de los misterios de Irán que se encuentran alojados en YouTube y cheque a Carr. Carr y Ángel Cersósimo son grandes amigos. Ángel Cersósimo se volvió un seguidor estudioso del fenómeno OVNI a consecuencia de que su gran amigo Carr tuviera un encuentro cercano con una entidad desconocida que le dejó unas marcas en su cuerpo e incluso lesiones de tercer grado, de una entidad que lo quemó, probablemente radioactivo el ser. Vámonos hasta Buenos Aires, ahí se encuentra Ángel Cersósimo. Bien, ya lo tenemos listo. Bien, Ángel Cersósimo, bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente acá Ángel Cersósimo desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo están ustedes? Hoy les quería comentar algo. Algunas veces ustedes seguramente han escuchado de portales. Incluso se ha dicho que estos objetos voladores no identificados llamados OVNI, dice que a veces se manifiestan por intermedio de ellos. Realmente no sé, pero hoy no voy a hablar de OVNI, sino que voy a hablar de una persona que yo conocí hace mucho tiempo y le ocurrió algo muy extraño. Les comento, les paso a relatar. Ellos se encontraban en un auto muy importante, donde se encontraban, o sea, casi sin gasolina, y andaban en la zona de Olivos, que en Argentina es una zona muy importante. Y a uno se le ocurre ir hasta Luján, que más o menos aproximadamente los que conocen, hace más de 20 años no había las autopistas que hay ahora, pero igualmente estaban aproximadamente a 70 kilómetros del lugar. Cuando estos dicen, primero cargamos nafta o gasolina, y luego nos dirigimos hacia ese lugar. La autopista que iban es la autopista panamericana antigua, no la actual, que tiene 5 manos de ida, 5 manos de vuelta y está elevada. Esta sí se encontraba elevada, pero era mucho más chica o más angosta. Ellos bajan de esta autopista para cargar nafta y se dan cuenta que hay una estación de gasolina que queda hacia atrás, es decir que tenían que dar la vuelta a la manzana para poder llegar a esa gasolinería. Era aproximadamente las 9 de la mañana. Ellos dan la vuelta a la manzana y se pierden, pero ocurre algo. Me empieza a decir que todas las casas eran iguales, que no había un árbol, que no había vehículos, que no había un pájaro, ni gente en la calle. Así estuvieron andando aproximadamente durante 5 horas.
Ellos de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde estuvieron andando en su vehículo. Lo extraño, cuando llegan a Luján, que era el lugar de destino, se encuentran que no habían cargado gasolina y se encontraban con el tanque en la misma cantidad de gasolina que cuando ellos dijeron voy a cargar hasta las 9 de la mañana. Bueno, ese no es el tema. El tema es que ellos olvidan todo lo que le ocurrió. Y a la semana, eran 5 amigos, que yo conocía a 2 de ellos, comienzan a recordar uno por uno lo que le había ocurrido. Es decir, de muy poco a poco empezaron a recordar entre ellos lo que había ocurrido y me lo empiezan a detallar. Ellos cuando salen de la autopista se encuentran con que todos los vehículos ellos los sobrepasan, como que estarían detenidos. Ellos no recordaban hasta ese momento la cantidad de horas que habían estado dando vueltas para poder llegar a destino, se habían perdido. No es como ahora que existe GPS no, en absoluto. Otra de las cosas que ocurre es que se empezaron a llamar entre ellos para poder preguntarse qué era lo que había pasado. Llegaron a encontrarse ellos, a reunirse más bien, para decir qué era lo que había ocurrido porque habían perdido unas horas de su vida. Llegaron hasta un parapsicólogo, donde les digo que posiblemente habían entrado en un umbral de tiempo y espacio. Es decir, que ese vehículo se desplazó con la misma cantidad de gasolina prácticamente durante casi 5 o 6 horas. Y cuando llegaron al lugar del destino, cargaron la gasolina. Ellos empezaron a sentir muy mal, pero muy mal, uno por uno. Porque el espacio y tiempo había pasado y no sabían dónde se encontraban. Y no se dieron cuenta en ese momento, sino que a la semana. Otro de los casos de espacio y tiempo le ocurrió a una prima mía. Una prima mía estaba en una fiesta con un tío mío y nos dice a nosotros, bueno, ya van a ser las 12 realmente, era prácticamente las 12 de la noche, somos testigos de eso, faltaban 5 minutos, y dice, me voy a casa porque mañana me tengo que levantar temprano. Ellos no recuerdan el trayecto, que son aproximadamente 20 kilómetros, de ese lapso de recorrida de este auto o carro. Ellos llegan a su casa, guardan el carro o auto, se acuestan en la cama y cuando miran el mismo reloj que habían visto y que todos sabíamos que era las 12 menos 5, faltaban 2 minutos para las 12. Ellos en ese momento no podían recordar cómo habían llegado a su casa, a su domicilio. Incluso se habían acostado. Tenían 2 chicos. 2 chicos acostaron, que ahora son hombres grandes. Y no pueden recordar el trayecto que hicieron desde el punto de partida de la casa de mis tíos a la casa de ellos. Bueno, yo he escuchado varios relatos de portales, de tiempo y espacio. Realmente, yo fui testigo de lo que le ocurrió a mis primas. También he sabido muchos casos de acá en la ruta en Argentina. Sé de un vehículo que después más adelante les indicaré con fecha, nombres, que andaba circulando por una de las carreteras de Santa Fe, cerca de Rosario. ¿Y saben dónde fue a parar ese vehículo? Estaba en la carretera de México. El vehículo, por supuesto, nunca se lo entregaron. Le entregaron uno similar al que tenía.
lo que se pudo verificar es que había algunas quemaduras en el vehículo, o lo que recuerdan ellos. El vehículo se lo han vuelto a dar, pero nunca el original. Hay una teoría de espacio y tiempo, que es la teoría de las cuerdas, ¿no? Que hay dimensiones, más dimensiones, más dimensiones. ¿Será que justo esta gente, tanto mis familiares como mis amigos, habrán encontrado sin querer esa puerta? Bueno, amigos, como les digo siempre, dejo que ustedes lo piensen. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Ángel Cersósimo. El fenómeno del missing time y el tiempo perdido es algo que está dentro de la fenomenología OVNI, que autores como Bob Hopkins, Weddell River, John Mack, bueno, ellos del nexo que había con los extraterrestres, estos de aspecto, sobre todo los seres de aspecto grises, ojos grandes, macrocéfalos, pequeños, que ya son muy reconocidos en estas épocas, pero que allá por inicios de los 90, finales de los 80, pocos sabían de ello. Algunos casos en la entidad veracruzana que pude investigar por cuenta propia, exactamente me empezaron a narrar eso que yo a la vez estaba empezando a hacer mis pininos en la ufología con tan solo 20 años. Me platicaban que eran extraviados. Un cazador enfrente a su montaña, pues hay muchas montañas ahí en la zona de Jalapa, muy cerca de Jalapa. Él salía a cazar. Bueno, pues dice que salió una mañana, no recuerda qué pasó cuando subió al cerro. Él simplemente recuerda que ya estaba anocheciendo. Dice, yo no sé qué pasó. Y es precisamente en ese sitio en donde fue abducido y investigado por ese servidor, Ernesto Jiménez. Desapareció 3 días, pero él afirma y me lo confirmó. Y me presentó una placa de rayos X de un chip, un implante que le encontraron en la bóveda craneana, encima de la bóveda craneana, abajo de la piel cabelluda, un chip. Esta persona estuvo extraviada, lo estuvieron buscando 2 pueblos, la gente lo buscaba, son pueblos chiquitos, ahí todo el mundo se conoce. Entonces él afirma, yo estuve unos minutos con estos seres, estaba enceguecido. O sea, él vio el platillo volador en persecución. Él venía de Chavarrillo hacia Rancho Viejo, cuando vio en la cima de los árboles un ovni como en persecución. Él se escondía y el ovni se detenía. Así se le fue haciendo de noche hasta que le lanzan un haz de luz, lo trepan, lo examinan, lo liberan y pasaron 3 días. Eso simplemente es un choque en el cerebro de cada persona que lo vive. Ese missing time, ese tiempo perdido, esa ley de la relatividad, de que puede ser teletransportado a otro sitio y espacio, porque estas naves se mueven de una manera que para nosotros todavía lo consideramos como si fueran obras de divinidades, pero que en algún tiempo probablemente también estaremos haciendo lo mismo en otros planetas, si nos dejan continuar. Seguimos aquí en los misterios y nada, vámonos hasta el Bolivia. Allá se encuentra Juan Carlos Aliaga en Santa Cruz. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en el mundo? Sabemos perfectamente que estos días, prácticamente 16 días que ya está quemándose lo que es la Amazonía aquí en Sudamérica.
pero también estamos viendo que hay otros desastres naturales. Allá en las Islas Canarias también hay incendios forestales y todo aquello. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? ¿No será que sea un plan macabro, tal vez de las élites que manejan nuestro planeta, para que haya una destrucción masiva en esta época? Siempre ha habido aquí, más que todo en Sudamérica, la deforestación, pero muy medida, para justamente aprovechar los terrenos ya que se ha sacado vegetación para el criadero de vacas, animales, digamos, de granja y todo aquello, es lo normal. Pero en este caso, el fuego ha venido del Brasil y sabemos que hay un plan siniestro por parte del presidente Jair Bolsonaro para querer destruir la naturaleza de nuestro planeta, para beneficiar justamente a las empresas internacionales o transnacionales, para hacer el uso de transgénicos en la plantación de prácticamente justamente aquello, plantas transgénicas, para que ellos puedan aprovechar al máximo este tipo de situaciones y más aún, para que los pueblos nativos originarios de estas zonas selváticas de Sudamérica vayan a ser desplazados, tal vez muy parecido a lo que son las reservaciones ahí en Estados Unidos, donde se los tiene a los nativos originarios prácticamente viviendo tal vez en una situación precaria, todo aquello. Entonces tenemos que estar atentos ante todo este tipo de eventos. La vegetación está quemándose masivamente ahí en la Amazonía. Se está pidiendo apoyo internacional, más que todo Bolivia en este caso, para que se pueda apagar los incendios que están dentro del territorio boliviano. Pero lastimosamente vemos que el Brasil no hace nada, absolutamente nada, para apagar sus fuegos que está existiendo allá en su territorio. Extraña bastante aquello, porque ellos fueron los que iniciaron justamente los fuegos, los incendios prácticamente, y se extendió hacia el territorio boliviano, y las noticias que vienen del extranjero, de países vecinos como el Perú, también ya se está sintiendo ya la emanación de los humos y también la presencia ya de focos de calor, y no solamente focos de calor, ya y directamente incendios, o sea, focos de incendios donde ya prácticamente se está quemando la vegetación en la Amazonía peruana. Y también hay otra información última que llegó hace unos instantes. Colombia también se está acercando a lo que son las fronteras de Brasil con otros países, que ya hay fuego y prácticamente incendios en estas regiones. Al igual que también Paraguay se reporta que se está quemando también gran parte de estas regiones. Es el único país que está pidiendo ayuda y que está sofocando los incendios, viene a ser Bolivia. Pero estamos viendo que no abastece porque es un territorio también muy grande, y esperemos que no suceda algo negativo los próximos días. Se está esperando lluvias, cosa que no está sucediendo. Hay una sequía bastante fuerte, y en esta región, que es las sabanas y la parte selvática de Bolivia, siempre estamos acostumbrados a temperaturas de 34, 35 grados, y también hay vientos que en esta época de agosto y septiembre son bastante intensos y que a veces llegan a los 100 kilómetros por hora, y que esto puede causar justamente la devastación o el aumento o el reavivamiento del fuego que está queriéndose apagar por medio de las Fuerzas Armadas, bomberos voluntarios acá en Bolivia. Eso es lo que quiero reportar, la preocupación que se está dando acá en Bolivia por efecto justamente de lo que es todo aquello. Soy Juan Carlos Aliaga para Misterio de Girán, Bolivia. Muchas gracias, Juan Carlos Aliaga. Hoy exactamente estaba afirmando Bolsonaro, ese presidente de Bolivia, perdón, de Brasil, este señor fascistoide con tendencias homofóbicas, racista, fascistoide el tipo, le estaba echando la culpa de que las ONGs, etcétera. Cada quien, no me da buena espina este presidente desde que empecé a saber sus tendencias homofóbicas, racista, discriminador. Navega en el mismo balsa, en la misma balsa que Trump. Son del mismo tipo, de hecho le llaman el Trump de Sudamérica. Algo está ocurriendo, sí, algo deliberado están
haciendo que estos incendios haya puntos de ignición. Se han encontrado en California puntos de ignición que no tienen que ver uno con otro. Si se trata de un incendio, entonces tiene que partir de un punto de ignición y esparce hacia ciertas zonas. Pero ¿qué pasa cuando en España, ya en otras ocasiones, que esto ha ocurrido también ya hace unos años para acá, qué pasa cuando se han encontrado, porque esto es científico, se han encontrado puntos distintos de ignición, donde inició el fuego, inició en otro lado, pero también en otro lado inició. A veces creo que puede ser algo que lo están haciendo desde satélites, y yo soy muy de la teoría conspiranoica de que estamos tan rodeados de satélites que ellos pueden enviar en una frecuencia, miren, hasta su casa o en donde usted vive pueden provocarte cáncer si te envían cierta concentración de energía. Pueden provocar puntos de ignición en ciertos sitios para desestabilizar, etcétera. Ya no es necesario enviar una tropita para que vaya y los y echen un cerillo con nafta, como dicen allá en Argentina, con gasolina. No, tenemos satélites militares que pueden hacer cualquier cosa, un apagón, un blackout en toda una ciudad o media ciudad, como hemos visto por ahí apagones de dudosa procedencia, que de mantenimiento yo creo que no tienen nada, son verdaderos ataques deliberados a países que no están con los que gobiernan este planeta, y sabemos muy bien quiénes son los que gobiernan este planeta. Aquellos que tienen su dinero sobre todo en la City de Londres, pero esa es otra historia. Vámonos hasta otro país. Ya se encuentra lista Gladys Córdoba, allá en el Perú. René, muchas gracias por el pase, un abrazo y un cariño a todos los amigos que nos escuchan a través del internet, en directo, y los que nos verán en diferido. Bueno, continuando con los SIOT, seres inteligentes de origen desconocido, pues miren, durante muchísimo tiempo, desde que inicio compartiendo mis experiencias en YouTube, muchas personas me han pedido que me acerque y escale el cerro. Bueno, escalar el cerro cuando los veo es para mí muy difícil. Cuando he logrado hacerlo, pues he llegado en una oportunidad hasta la falda, cuando recogimos los restos de un hombre. Vino la policía y la fiscalía, porque en el trabajo de campo que realizamos en el 2014, pues encontramos los restos de un ser humano. Entonces, como yo conocí exactamente el lugar de este hecho, acompañé a la policía para que se haga este levantamiento y llegué un poquito hasta la falda. Pero cuando yo veo a estos CIOs, a estos seres inteligentes de origen desconocido, que muchas veces están a la mitad del cerro, pues para mí es imposible, porque escalar el cerro, que es tan escabroso, que es tan peligroso, pues no me atrevo a hacerlo. Además, actualmente acceder al cerro en sí es también muy complicado, es muy difícil, porque hay mucha propiedad privada que está circundando el cerro y no permite el acceso a él. El dueño del cerro, porque el cerro tiene un dueño, me enteré de eso en el 2014 en este levantamiento de los restos de este hombre, pues ha cercado todo el perímetro. Entonces toda la falda, todos los accesos posibles lo han cercado, justamente tal vez para evitar que haya otro accidente de esta naturaleza.
Incluso en esa oportunidad aparecieron los dos abogados dueños del cerro, y es ahí que yo me entero que este tremendo cerro tiene dueño, es propiedad privada, y eso a mí me sorprendió mucho, porque siempre pensé que los cerros que estaban pues alrededor de la ciudad de Lima pues pertenecían al Estado, a todos los peruanos, pero al parecer no es así. Hacia la parte izquierda de mi vista también hay una zona en los cerros, a continuación de los que yo veo, pues que están siendo urbanizados, están construyendo edificios y viviendas. Entonces, como digo, muchísimas personas siempre me han exigido que cuando yo veo a los CIOs pues vaya corriendo, ¿no? Cosa que es difícil, además por mi edad, mi condición física también es complicado, ¿no? Tengo una hernia en la columna y eso también me impide ser mucho más ágil como para poder ir corriendo como un joven. Incluso los jóvenes que han realizado los trabajos de campo han regresado muy agotados, porque llegar a la cima del cerro en las dos ocasiones que se hizo llevó más de 6 horas de ascenso y luego de descenso, ¿no? O sea, no es simple. Hay ahí imágenes donde se observa cómo los jóvenes al escalar el cerro pues van agarrándose con mucha dificultad, porque es muy escabroso este cerro. Entonces, he tenido la oportunidad, les cuento, este fin de semana que ha pasado, de ir y visitar un cerro donde también se han visto ciots. Pero la diferencia de este cerro es que este cerro lo han convertido en un gran parque ecológico. Parque Ecológico La Molina. Está realmente muy bonito. Hay un camino que lleva hasta la cima, que es usado también por ciclistas, van muchas personas con sus niños, entonces es posible pues ascender por ahí con bastante facilidad, y eso es lo que he hecho este fin de semana con mi grupo de amigos, con mi grupo que hemos formado acá en Perú, que es CIOT Perú. Ellos me han acompañado y hemos ido a conocer el lugar, porque pues uno de mis amigos, Jesús, él ha grabado, ha tomado fotos en este cerro, que también está en la ciudad de Lima, y al igual que en muchos cerros que están acá, pues han sido estos seres vistos. Yo les invito que si en alguna oportunidad vienen a Perú, pues quedan invitados a ir a este cerro, que es el Parque Ecológico La Molina. Es como les digo, un gran cerro que ha sido convertido en un parque muy bonito. Y bueno, no tuve la oportunidad de ver a ningún CIOT en esta ocasión. Estuvo muy nublado el domingo que fuimos, extremadamente nublado, pero la experiencia fue muy buena. Entonces, amigos, quería compartirles esto. Y quedo a la próxima semana a continuar contándoles sobre mis experiencias con los CIOTs. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Gladys Córdoba, desde Lima, Perú. Interesante estos objetos que ha podido ella videograbar, y también ese personaje gigante que fue grabado sobre la cima de este cerro que está enfrentito de donde vive ella. Tiene todo un panorama grandioso para estar grabando. Ahí se encuentran estas evidencias que ella presenta, y le invito a que usted lo vea en YouTube, Gladys Córdoba. Ahí usted puede ver toda esa gama de videos. Muchas gracias, Gladys. Ahora, desde el Perú nos vamos una vez más hasta Argentina, la provincia de Salta. Ahí se encuentra Ana Alicia López, que nos trae seguramente algo interesante. Buenas tardes, René. Para los misterios de Irán y toda audiencia en distintas partes del mundo, voy a comentarles sobre un objeto circular luminoso reportado en el cielo de Salta antes de un temblor.
Esto sucedió un sábado 11 de noviembre de 2017, donde se produjo un sismo de 5 grados de intensidad en la escala de Richter, a unos 18 kilómetros de la localidad de San José de Metán, provincia de Salta, al noroeste de Argentina. Este movimiento telúrico, sin embargo, tuvo una misteriosa antesala. Decenas de testigos afirmaron que pudo verse una luz roja moviéndose en el cielo, momentos antes de que se produzca el temblor. Testigos aseguraron en un diario provincial haber visto un objeto extraño rondando el firmamento a la altura del municipio del Galpón. Aseguraron que este objeto emanaba destellos de color rojo, magenta y carmín. Todos coincidían al momento de describirlo que era de aspecto circular u oval y de movimientos veloces. Las fotografías tomadas al extraño objeto que no dejaba de zigzaguear comenzaron a circular de inmediato en toda la localidad. El intendente actual del Galpón, Federico Saca, también fue un testigo clave. Él dijo haber presenciado el extraño fenómeno y afirmar lo que vio al observar la fotografía. Tengo entendido, René, que este misterioso evento tiene antecedentes en un fenómeno similar ocurrido en México durante un terremoto ocurrido en dicho país, donde varios testigos grabaron extrañas luces en el cielo y la difundieron en Twitter. Las imágenes mostraban cómo un resplandor alumbraba momentáneamente la ciudad para luego sumirla en la más absoluta oscuridad y volver a iluminarla con más destellos que en algunas imágenes, incluso parecían cambiar de color. Sin embargo, en esta ocasión no se trató de destellos o luces en el cielo en general. Esta vez se trató de un objeto cambiante, el cual realizaba movimientos veloces en zigzag ante la mirada atónita de decenas de testigos. Hasta el momento no se tiene confirmación del origen de este extraño fenómeno y el misterio sigue creciendo cada día más en Salta. Comparto unas fotos que fueron sacadas desde el fondo de mi casa. Ahí se ve un objeto cambiando de color. Bueno, René, me despido de vos y de tu audiencia. Soy Ana Alicia López desde Salta, Argentina. Muchas gracias, Ana, que te encuentras allá en Salta, Argentina, por compartir este gran testimonio. Estos casos de encuentros ovni, luces, que como tú mencionas, cuando el sismo, este terremoto de México, bueno, algunos decían que se trataba por el choque de las placas tectónicas, pero déjame decirles que las placas, el sismo, el terremoto que hubo en México, 19 de septiembre del 17, fue epicentro en la zona de cercana a México, o sea, no fue epicentro la Ciudad de México. Cuando hay luces por el choque de las placas tectónicas, es en el foco, quiere decir en el punto en donde está el choque de las placas tectónicas. Pero bueno, esto que estás presentando, Ana de Analiza, de ahí de Salta, Argentina, estamos viendo que es totalmente distinto. No se trata de algo natural, sino que luces de las que hemos visto alrededor del mundo, que pueden ser plasmadas por la lente de las cámaras, que quedan fijas, que se mueven, que hacen de forma zigzag, aparecen, vuelven a aparecer y tienen un movimiento inteligente. Muchas gracias. Nos vamos y regresamos en un instante, porque ya tenemos también a Cándido Rosas, a Julio César Lara, aquí en México,
Y bueno, algo seguramente interesante. Algo le ocurrió a Cándido Rosas, algo iba en su camión cuando de pronto se una señora y sintió algo extraño, pero no nada más eso, sino que sus brazos, me envió unas fotografías en ese instante y aparecen como si fueran unas hendiduras alargadas en sus manos, tal como cuando te queda una cicatriz de latigazos de por años, pero eso se le formó al instante. Algo extraordinario. Continuamos. Ok, vámonos, ya está listo Cándido Rosas Flores desde las altas montañas, allá en Izhuatlancillo, Veracruz, muy cerca de Orizaba. Bienvenido, Cándido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente, pues, les tengo más evidencia aquí de la zona de Izhuatlancillo, en la zona centro del estado de Veracruz, lugar de las altas montañas. Para las personas que todavía pues no conocen mi caso, pues yo he estado compartiendo estas evidencias cada 8 días, son nuevas, son diferentes. Y pues el pasado 28 de julio del 2019 estaba yo estacionado en la parada de Valle Dorado, del mismo municipio de Izhuatlancillo, y pues empecé a hacer algunas tomas en el cielo porque sentí algo que pues me llamaba la atención, la misma sensación que siempre he tenido cuando hay un objeto cerca, lo siento. Pues me bajé del camión y empecé a hacer unas tomas en el cielo, pues nuevamente logrando obtener esta evidencia que aquí ahora sí que les muestro. Ustedes tienen la última palabra en decir si este objeto es o no es, porque hay mucha gente que pues siempre ha habido personas escépticas que luego dicen que son simples aves o bichos que se cruzan enfrente pues de alguna cámara fotográfica, y pues lo que yo les muestro no es ningún bicho, no es ningún ave, simplemente evidencia de objetos no identificados, aunque pues en lo personal para mí ya es identificado, no físicamente, pero sí en capturas de cámara. Y también pues he logrado pues ver objetos que pasan a gran velocidad, cosa pues que hay que estar muy pendientes en los cielos. Como yo ando trabajando, pues no tengo mucho tiempo pues de estar estacionado aquí en la parada, pero pues aún así aquí les presento esta evidencia, aunque es muy corto lo que les comparto, pero les comparto ahora sí que pues con mucha claridad. Cada día está más cerca, aunque la gente lo dude, cada día estos objetos están más cerca. De hecho tengo más evidencias que he logrado obtener, e incluso tengo otras fotografías que objetos han sobrevolado pues en el lugar donde yo vivo aquí en la colonia centro de Izhuatlancillo. He logrado obtener esta evidencia, e incluso pasan atrás de la casa. Y pues en la próxima semana yo les voy a compartir esta evidencia, con gusto, claro. Y pues seguimos compartiendo acá en los misterios de Irán. Y pues no me queda más que agradecerle al compañero, al investigador René Irán. Muy buenas tardes.
y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Cándido Rosas, por ser una persona persistente, un skywatcher que muchas personas deberían tomar como ejemplo. Si desean realmente adentrarse en el fenómeno, deben de ser constantes. Tomar fotografías, si tienen cámara digital, mejor, mucho mejor. Si tienen teléfono celular, busquen el que tenga más megapíxeles. Recuerden que estos pueden captar cosas que nosotros no podemos ver, que pasa en el rango visual de nuestro ojo. O sea, si usted tiene una cámara y quiere probar qué tanta calidad tiene para poder captar objetos en movimiento, haga lo siguiente: vaya usted, tome la fotografía de una fuente, una fuente de agua, cualquiera, la que se encuentra en el pueblo, en el centro, en cualquier sitio, si se encuentra en cualquier país, una fuente de agua. Tome fotografía usted de esa fuente y si ve las gotas, percibe las gotas caer así, o sea, como son las gotas redonditas, entonces tiene una buena resolución la cámara. Tiene muchos megapíxeles, no sé cuántos, pero tiene muchísimos. Pero si usted ve difuso, tal como observamos la fuente nosotros, pues entonces no tiene mucha resolución. Esa, dígale bye, entonces busque la otra. Claro que ahí entra la cuestión económica, ¿no? Le va a costar mucho más la otra, pero va a valer la pena. Así es que vámonos. Oye, qué interesante este ovni que tomó la fotografía. Cándido Rosas nos sorprende. Seguido está tomando ovnis en esa zona de Izhuatlancillo. Seguido, o sea, estamos hablando de que cada semana tiene un ovni a 2, a veces 3. Es increíble la acción que hay ahí. La fenomenología es una zona activa porque se encuentra a un lado del pico de Orizaba. El pico de Orizaba, los que están en el extranjero, es el volcán más grande de todo México. Aquel que observara Hernando de Cortés cuando llegara a estas costas en donde yo me encuentro, en el puerto de Veracruz, 1519, viera esa maravilla, en donde le dijeran que allá, hacia esa montaña, allá atrás, se encontraba la gran Tenochtitlán. Bien, mira, vamos a continuar con Cándido Rosas, porque les digo, le ocurrió esta semana. Estamos hablando de probablemente, creo que el martes, este martes de agosto. Estamos a 22, hoy jueves 22, 21, el 20, por ahí más o menos, como por el día 20, ocurrió lo siguiente. Vamos a escuchar y vamos a ver las imágenes mientras él narra lo que ocurrió ahí, enclavado en una zona en donde incluso han observado lo que llaman una bruja que volaba. Ve usted las calles, nosotros fuimos ahí a esas calles y vemos unas marcas donde la gente hace unas cruces blancas. Yo le pregunté a Cándido, ¿por qué ponen esas cruces blancas? Es por una bruja que han visto volar de atuendo negro, ojos como rojos. Pero veamos, escuchemos lo que le ocurrió esa tarde Cándido Rosas, y que de pronto le surgen unas cosas que usted va a poder ver ahorita aquí en fotografía. Cheque usted muy bien, escuche este testimonio. A ver, vamos a escuchar a Cándido Rosas. Este es un extra de su enlace. Vamos a escucharlo. Así es, amigo, estaba yo parado ahí en el centro, donde la otra vez te recogí. Estaba yo esperando a que saliera un camión que estaba delante de mí y que se sube una pasajera y se sienta pues adelante.
En cuestión de segundos me empezó pues a arder. Empecé pues a checar mi parte de mi mano y tenía esos como cuatro marcas. Se me hizo extraño porque yo cuando bajé no llevaba nada, no tenía ni marcas ni nada. Incluso salí 11:15 aquí de Valle Dorado y estaba yo tomando unas fotografías en el cielo. No sé si sea pareidolia, pero tengo una imagen, se ve como un ángel, como una silueta de alguien ahí arriba. Eso es lo que yo logro notar. Ahorita te voy a enviar la imagen, no sé si tenga consecuencia de ello. Ahorita te la comparto. Bueno, entonces él me manda, obviamente ahorita no voy a poner esta imagen. Ya vamos a ver la semana que entra. Podría ser una pareidolia, pero bueno, sigamos escuchando, Cándido. Esta es la imagen que te digo. Se nota ahí una silueta de como de un ser, o no sé, como si fuera de un ángel, algo así. Yo así lo logro ver. No sé cómo lo veas tú, o es una simple pareidolia, pero pues aquí lo que más me llama la atención son las marcas. Incluso ves que te envié el video, se nota ahí las marcas. Y el punto todavía lo tengo acá todavía, el pequeño punto. Y otra rayita que ya poco a poco se va desvaneciendo. Y pues no me asusté, simplemente me ardía, es lo que más me llamó la atención, el ardor. Fíjese, sube esta persona, se observa algo en el cielo. Digo, todo ese sitio está lleno ya de cosas extrañas. Continuamos escuchando, porque esto no fue obra de al azar o mera casualidad. Aquí hay algo que le ocurrió en el momento en que esta persona probablemente tuvo mucho que ver con esto o esa figura. Lo importante es que tenemos las huellas, tenemos aquí lo que es lo que le quedó marcado improntum al instante. ¿Qué provocó eso? Escuchamos a Cándido. Como ves, estimado amigo, algo extraño, pero real. Todavía siento mi parte de la muñeca como que adormecido, no sé. Yo pensé que a lo mejor era un bicho el que me había picado, pero pues no hay bicho. Y la señora nunca le vi el rostro. Iba sentado al lado mío, al lado derecho, nunca le vi su rostro. Nada más se subió la señora y me pasó esto. Y no recuerdo tampoco dónde se bajó. No sé qué habrá pasado. Fíjese, cuando subió esta persona, se supone que iba pues al lado de él. Así es que no recuerda. Acabamos de escuchar a Cándido. A lo mejor es mucha imaginación, pero checa la imagen. Yo noto como que no sé, como que unos símbolos, algo así. A lo mejor es mucha imaginación. Le puse un filtro para ver qué rollo y me marca esto, como si fueran unos símbolos, algo así. Fíjese, todo eso es muy importante. Porque eso le ocurrió así, no lo tenía. Sube esta persona y de pronto siente el picor y le empiezan a surgir estas cosas. Yo le confirmo y le reafirmo, cuando es alergia parecen sí como una especie de latigazos o ronchas, pero no es así, no hay ese hundimiento, ese pequeño hundimiento, hendiduras pequeñas como se encuentra aquí en la fotografía. Un caso extraordinario. Muchas gracias, Cándido. Continuamos aquí en Los Misterios de Irán, señores. Vámonos hasta Monterrey, allá en el Cerro de la Silla. Se encuentra Julio César Lara. Aquí en Monterrey, México.
Bienvenido Julio César. Muy buenas noches. Los misterios de René Irán. Julio César Lara Pérez, desde Monterrey, Nuevo León. El exorcismo. Ya había yo hablado que este es el constante combate entre el bien y el mal y el bien. Entre las fuerzas de Satán contra la Iglesia Católica y la Iglesia Católica en viceversa, ataca a Satán. Extirpan todo tipo de espíritus malignos que hay adentro de una persona. Ya expliqué cómo es el exorcismo. Cómo saber si alguien está sujeto a que se le practique un exorcismo o vaya a una misa de sanación. Ya también hablé y les dije claramente cómo a veces se puede hacer que una persona quede poseída por ese espíritu del más allá. Pero bien, para muchos se trata de un tema medieval, pero es un asunto del demonio que se ha agudizado en nuestros días, asegura el sacerdote responsable. Lo que les voy a comentar está expuesto por Eugenia Jiménez Cáliz, del grupo Milenio, que entrevistó recientemente, sí, hace ya un año, a la Arquidiócesis de México. Hablan de casos que están saturados en la Iglesia Católica, en la Arquidiócesis, sobre el exorcismo. La Arquidiócesis de México informó que pese a que hay un número importante de casos en los que las personas creen estar poseídas, son pocos los que realmente se atienden, esto después de que se practican exámenes médicos y psiquiátricos con los cuales se valora a los fieles que solicita el exorcismo. Los 9 exorcistas de la arquidiócesis están saturados de trabajo, por lo que se les solicitó a los párrocos valorar los casos que envían, señaló el sacerdote Guillermo Barba, coordinador del Colegio de Exorcistas. También hizo un llamado de atención para tomar la situación con seriedad, ya que muchas personas pueden tratarse de un tema medieval, pero la realidad es que es un asunto del demonio, una cuestión de todos los tiempos que se ha agudizado en nuestros días. Bien, por su parte, el sistema informativo de la Arquidiócesis de México dio a conocer que el sacerdote José Alberto Medel señaló sobre el ministerio de exorcismos actualmente, pese a una apreciación inexacta por parte de amplios sectores de la Iglesia y de la población en general, debido a la ignorancia o la indiferencia respecto al tema, no hay una idea clara por parte de los pastores, de manera que este ministerio es susceptible a interpretaciones inadecuadas que muchas veces rayan en la fantasía o en lo mítico, lo que le ha restado seriedad y le ha traído toda clase de descalificaciones. Ustedes ya saben de qué estoy hablando. La charlatanería, ¿sí? La tomada de pelo. Pero bien, esto tiene un trasfondo. ¿Por qué? Porque no se le está dando la debida seriedad al caso. Es más creíble decir que ayer falleció Celso Piña a que digan que ya se practicó un exorcismo en tierra nacional a un menor de edad o a un anciano y que durante parte de su vida no sabía que tenía un espíritu de ahí. Desde hace años cuenta con el soporte de la Asociación Internacional de Exorcistas, y aunque a nivel local no existe formalmente muchos, ¿sí? No existen muchas organizaciones de este tipo, ya se está tratando, ¿sí? En un momento dado de conformar, sobre todo para compartir experiencias, intercambiar puntos de vista serios y afrontar desafíos. Por su parte, el sacerdote, ¿sí?, Guillermo Barba, abundó que el directorio para la pastoral de exorcismos y oraciones de liberación y sanación pretende prevenir a los fieles sobre las acechanzas ordinarias y extraordinarias del enemigo, que es el demonio, además de que se dé un uso correcto a los objetos de devoción y a los actos de piedad cristiana. Para Barba, un aspecto fundamental es que los párrocos conozcan cómo atender los casos que se presentan, ya que cuando llegan personas que dicen tener una posesión, las mandan con alguno de los padres exorcistas, quienes están saturados de trabajo. De ahí han venido muchos homicidios, han venido incluso muchos suicidios, casos que incluso algunos gobiernos municipales no quieren hablar de ello. Sepan qué hacer ante estos casos, cuáles pueden atender y si se deben turnar. Es importante que todo el mundo lo sepa. Para mucha gente puede tratarse de un tema medieval, cuando la realidad es que es un asunto del demonio. Los exorcismos son una cuestión de todos los tiempos que se ha agudizado, ¿sí?, en nuestros días, por lo cual existe la necesidad de que los fieles reciban atención, de que la iglesia les tienda la mano, pero cuando una persona siente una vejación o influjo del mal y un sacerdote por su incredulidad no la atiende, el afectado busca resolverlo y tal vez acuda a asociaciones pseudo religiosas espiritistas e
incluso de brujería o satánicas donde se les ofrece sanar su malestar. Lo cual indica que salió a razón de lo mismo, no van a arreglarles nada. ¿Sí? Recuerden muy claramente, ¿sí? El próximo encuentro de la Asociación Internacional de Exorcistas se realizará en septiembre. Se ha invitado al Colegio Mexicano de Exorcistas y es muy probable que se presente el trabajo que se ha hecho en la arquidiócesis a partir de las orientaciones del directorio para la pastoral de exorcismos y oraciones de liberación y sanación, el cual no es un documento exclusivo para algún sector de la iglesia, sino que está abierto a todo público. Hay que recordar muy claramente que el principal, ¿sí?, enemigo o la principal fuente en un momento dado de este tipo de casos es en el continente africano. ¿Por qué? Porque en el continente africano tenemos, ¿sí?, fuertes curanderos ancestrales que a base de ritos paganos invocan espíritus para en un momento dado salvar la guerra o salvar casos de extrema pobreza o de hambruna. Hay que recordar que África está hundida en guerras. Y ya les hablé que muchos lores de la guerra, como fueron en este caso los del Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona y de Liberia, encabezados por Charles Taylor, muchos de ellos se apoyaron con espiritistas, con chamanes africanos. Hay una infestación de demonios en todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo aquí un caso muy importante. Liliana tenía 23 años, estudia psicología en la universidad y lleva una vida más o menos común y corriente, excepto un sacerdote que le es cercano tiene 4 demonios que atormentan su alma, ¿sí? Esto porque va a una iglesia. Liliana a veces termina pareciéndose al personaje de Linda Blair en la emblemática película El Exorcista. Gruñe, se sacude, habla en idiomas diferentes al castellano, grita o insulta al sacerdote. Una forma de actuar que, como pudo presenciar BBC Mundo, inquieta y genera escalofríos, pero a la vez genera cierto escepticismo frente a lo que la Iglesia Católica históricamente ha llamado posesión. Irónicamente, Liliana tiene suerte. Hay un exorcista disponible que ha aceptado tratar su caso al definirlo como una opresión del demonio, ¿sí? Hay que recordar claramente, ¿sí?, que el demonio trata en un momento dado de desgastar en lo psíquico y en lo físico a una persona, ¿sí? Irónicamente, Liliana tiene suerte. Hay un exorcista disponible que ha aceptado tratar su caso al definirlo como una opresión del demonio. Es una realidad que hoy en día en México la demanda de exorcismo se ha disparado, o de tal manera incluso hay exorcistas que no están recibiendo casos nuevos. Pero todo se debe a algo, a un factor. ¿Y saben cuál es? Simple y sencillamente que muchas mujeres, hombres y en general han tenido ni más ni menos que recurrir a espiritistas, a satanistas y a chamanes para salvar sus situaciones económicas, ¿sí?, para salvar en un momento dado problemas familiares, incluso sentimentales, los famosos amarres. Recuerden que lo que no es para ti no lo será. No puedes tener a alguien en contra de su propia voluntad. Si esa mujer no es para ti, déjala ir. Hombre, tenlo muy en cuenta, que esa mujer dice, si ese hombre no es para mí, pues lo debo de dejar ir. Manejar o manipular a una persona en contra de su propia voluntad es ir en contra de las leyes de la naturaleza, y eso conlleva problemas, porque lo que proyectamos se regresa. Pero muchos dentro de la Iglesia Católica, el país está bajo ataque de Satanás, el demonio, el maligno, simplemente el diablo, porque hasta en la política ha ingresado. Y esto se evidencia principalmente en los más de 70,000 muertos que ha dejado la violencia relacionada con el narcotráfico desde el año 2006. El entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado y envió efectivos militares a las regiones más conflictivas. Pero recuerden, el narcotráfico tiene pacto con él. Los Zetas, los Golfos, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y varios más eran satanistas. Incluso se supo de casos en los que los mismos narcos preparaban tamales y comida a base de carne humana como parte de un ritual satánico. No se trata únicamente de una asombrosa cifra de muertos más propias de un conflicto bélico. Para los clérigos el demonio se expresa en lo cruda y sádica que ha sido la violencia, ¿sí? Incluso Hitler y el narcotráfico es parte de ello. Así como Adolfo Hitler era la encarnación del diablo poseyéndolo y dirigiendo sus acciones, también creemos que el diablo está detrás de los cárteles del narcotráfico, dicho por el padre Carlos Triana de la Arquidiócesis de México. Ya para finalizar, BBC Mundo intentó hablar del tema con el Arzobispado de México, pero no recibió
en su momento respuesta, aunque el arzobispo ha inaugurado los más recientes congresos internacionales de exorcismo que se han celebrado cada año en México por 10 años. ¿Sí? E incluso exorcistas consultados por BBC Mundo coincidieron en que la demanda por sus servicios se incrementó como nunca antes. Así de plano. Bien, señores. Los misterios de René Irán. Julio César Lara Pérez, desde Monterrey, Nuevo León. Créditos y derechos, René Irán. Muchas gracias, Julio César. Yo les recuerdo algo, para que no suene aquí a sermón de iglesia evangélica. No, digo, no estamos aquí en cuestión de estar nombrando a todo lo que vemos por ahí, demonios, etcétera. Hay cosas por ahí que tienen una explicación muy convencional, de seres muy biológicos, tecnológicamente vivos. Hay que recordar también otra cosa, y se los voy a decir siempre. Estos señores sacerdotes se hacen llamar padres, y sin embargo se contrapuntea, porque en su libro sagrado viene muy claro, donde afirma lo siguiente: no te harás llamar padre. Entonces, mi pregunta, ¿por qué se hacen llamar padres? Se lo dejo a la reflexión. Es responsabilidad de quien dice aquí las cosas, el corresponsal de lo que está narrando y hablando. Es su punto de vista. Cada quien tiene su punto de vista aquí. Y ahí sí estoy muy de acuerdo con Ángel Cersósimo. Dejo que lo piensen. Entonces, cada quien está en su mente. Investigue también. Vámonos hasta España. Se encuentra Blanca Lofredo, allá en Madrid. Bien, tenemos a Blanca Lofredo, que nos tiene... Bueno, ya que andamos en este lado así medio oscuro, vamos a escuchar esta en Misterios. Esta historia que trae Blanca Lofredo de misterios, caminos y misterios, dentro de la sección de la Puerta de la Pirámide. Está en España. Yo también me encuentro ahí, como en la sección Los Misterios de Irán, que dirige Jorge Arijón, mi compañera Blanca Lofredo del programa La Puerta de la Pirámide, directamente desde Madrid. Muy buenas tardes, mis queridos amigos y seguidores de Los Misterios de Irán. Les saluda Blanca Lofredo desde Madrid, España, y en esta tarde muy agradable, con mucho calor que hace aquí en Madrid, les voy a hablar de el mesón, el asesino que empedraba a prostitutas en el Mesón de Lobo Feroz. El Mesón de Lobo Feroz era un bar que alrededor de los años 80 tenía mucho éxito en el centro de Madrid. Su verdadero propietario era un subcomisario de la policía, el cual lo traspasó a muchas personas. El asesino de Lobo Feroz fue uno de los últimos propietarios, es decir, la última persona, quién sabe, quizás que se le traspasó el local, ya que se le traspasó a muchas personas, pero este local no tenía mucho éxito, porque la verdad es que se llamaba el Lobo Feroz porque el verdadero propietario frecuentaba mucho las prostitutas, es decir, el subcomisario de la policía frecuentaba mucho las prostitutas de la calle, la famosa calle de la Cruz, del centro de Madrid. Entonces era conocido entre este gremio como el Lobo Feroz, por su gallardía con ellas, ¿no? Entonces, por eso a eso se acredita el nombre de Lobo Feroz. Santiago José Pardo tenía 31 años y era hijo de... Sus padres eran muy amigos, es decir, su madre tenía una muy buena relación desde la infancia con el verdadero dueño del Lobo Feroz. Entonces, llegaron a un arreglo y se lo traspasó a su hijo, que había venido desde Asturias, que había dejado el trabajo y había salido de la mili, y que también lo habían sacado de la Legión porque había terminado de hacer la mili, entró a la Legión y le llamaban el legionario a este muchacho, pero de la Legión lo expulsaron porque practicaba mucho la dureza, era muy cruel, ¿no? Entonces, decidió tomar este bar. Al tomar este bar, este hombre también le gustaban las prostitutas.
frecuentaba mucho la calle de la Cruz. Pero parece ser que el nombre de Lobo Feroz posee a la gente, lo había poseído, y se sentía lobo. Se sentía lobo a tal manera de que en las noches salía a cazar sus víctimas. Su primera víctima fue una mujer de una prostituta que tenía 2 hijos y más o menos tenía aproximadamente unos 40 años, y la llevó al bar después de que entre copa y copa se embriagaron los dos y la llevó al bar. En una de esas, como la chica no quiso consumar el acto sexual con él, pues le asestó un montón de puñaladas. Al final la asesinó. El caso es que luego de asesinarla, pues él cayó desmayado, perdió la conciencia. Al despertar, fríamente, se toma una copa, limpia la sangre, se ducha, limpia la sangre que había en el piso y envuelve el cadáver en plástico, lo baja al sótano y lo empareda. Es decir, que lo pone y le aplica otra pared como para que se quede como un emparedado. Limpia todo el local, vuelve a abrir el local y sigue su vida normal. Al siguiente día parece ser que el lobo se tranquilizó, el Lobo Feroz se tranquilizó, y pasa el tiempo y luego un buen día se despierta nuevamente la bestia que lleva dentro y sale nuevamente de casa y vuelve a la calle de la Cruz, donde contacta con otra prostituta y también se la lleva. Esta mujer la llamaban Teresa, le llamaban Josefa, bueno, ella se cambió de nombre, nunca nadie supo su verdadero nombre, ni tampoco nunca nadie reclamó por ella. Nadie nunca reclamó por ella. Luego, más adelante, las investigaciones, pues se determinó que había desaparecido y que se determinó que era esta mujer, ¿no? Total, que la lleva nuevamente a Lobo Feroz y procede a hacer el mismo procedimiento que la primera víctima. La asesina, opone resistencia a tener una intimidad sexual con él, pues entra en venganza y bueno, con el mismo cuchillo jamonero que mató a la otra, pues la vuelve a matar a ella. Y procede a hacer lo mismo. Esta vez no se desmaya, esta vez ya es el segundo crimen que realiza y vuelve a hacer el mismo procedimiento. La envuelve en unos plásticos y la empareda junto al otro cadáver, pero a diferencia de que a este le pone unas baldosas como una especie de decoración. Miren hasta dónde llega el ingenio de este asesino. La policía determinó que, bueno, el paso del tiempo también, después del juego de la Lotería Nacional que se juega aquí en España el 22 de diciembre de ese mismo año, pues sale de casa otra vez. Sale de casa y se tropieza con una veinteañera que se había ido a la calle de la Cruz para ganarse un dinerito porque seguramente estudiaba. Le había ofrecido 5.000 pesetas de la época, que era un dineral, ¿me entiendes? Entonces, atraída por el dinero, se fue con este tipo hasta el bar El Lobo Feroz, que era muy famoso en el centro de Madrid en aquellos tiempos. Y la chica se va hasta allí. Cuando se estaba quitando la ropa, él iba a hacer lo mismo que las otras, asesinarla, porque era un impotente, misógino, era un tipo acomplejado. Entonces coge el cuchillo y cuando ella se da cuenta que la va a asesinar, pues forcejean, no se deja, y en ese forcejeo pues le propina un tremendo corte, que la chica empezó a detonar gritos de auxilio, que los vecinos se alertaron, llamaron a la policía y fue detenida. En la detención, él alega que la atacó porque ella la invitó al bar y que ella la ha querido robar. Pues ella da una versión distinta y dice la verdad de los hechos, ¿no? El caso es que la chica quedó en libertad y él estuvo detenido.
al estar detenido por intento de homicidio, pues estuvo detenido ahí, pasó el tiempo y salieron en libertad los dos. Sí, continuó con el bar, con su vida, pero se tranquilizó un poco con la casa de mujeres. Siendo así que el dueño del bar, del mesón el subcomisario de la policía, con estos acontecimientos, decide vender el local y deshacerse de ese local que le está trayendo problemas, puesto que él pertenecía a un cuerpo muy importante de la policía y era un subcomisario de la policía, y esto le podría traer graves consecuencias en su carrera. Entonces él vende y se deshace del local. Y su nuevo propietario decide convertirlo en otro, no un bar, sino en otra cosa, ya en otro que no tiene nada que ver con un bar de copas, ¿ya? Entonces empiezan una obra, y en la obra los obreros se llevaron tal sorpresa macabra que al picar en las paredes, encuentran esos dos cuerpos emparedados allí, momificados totalmente. Sorprendidos por el hallazgo, llamaron a la policía, y la policía ató los cabos, ¿ya? Ató ciertos cabos que estaban sueltos y procedieron a la detención de este individuo, ¿ya? Y lo encerraron y se le pusieron 72 años de prisión, los cuales no cumplió totalmente, porque el tipo una vez estando en prisión, pues presentó un cierto comportamiento, se lo determinó que era un psicópata alcohólico. La determinación que dieron los estudios policíacos fue que era un psicópata alcohólico, y por eso se le acreditaron los 2 asesinatos de las mujeres momificadas, más el intento de homicidio con la chica veinteañera, y quién sabe cuántos otros más que nunca se supieron. Es así que él no cumple ¿por qué? Porque presentó dentro de prisión buen comportamiento. De hecho, allí supuestamente se le dictaminó que se había regenerado y se lo podía reinsertar a la sociedad como un individuo sano, y que ya pero en realidad un psicópata no se puede reinsertar a la sociedad porque vuelve a las mismas andadas. Eso está claro y está a día de hoy a flor de piel, porque ya han sucedido en muchos países y en muchos casos así. Pero bueno, eran los años 80, no era la época, no eran los 90. Bueno, en 2004 se le dio la libertad. Fue en 2004, esto es fresquito, porque 2004 fue hace poco, hace unos cuantos años atrás. Se le dio la libertad, y bueno, pues y al final fue empleado, porque aquí en España, cuando una persona ha estado detenida, o sea, por cualquier cosa, pues se lo reinserta a la sociedad, y hay un derecho de que se le puede dar en una empresa trabajo, ¿no? Y pues el tipo, como había hecho estudios dentro de la cárcel, había terminado el 5º año, una especie de la mitad del bachillerato, había hecho el BUP, que le llaman aquí, había sido encargado de la biblioteca, pues que se había preparado dentro de la cárcel, por tanto empieza a trabajar en una comunidad de vecinos como guardia de seguridad en el centro de Madrid. Desde entonces no se sabe nada de Lobo Feroz. No se sabe si alguna vez ha vuelto de casa, ha vuelto a salir de casa. Desde 2004 no se ha vuelto a saber. Quizás operó de otra manera, quizás muchos crímenes que hay impunes por allí. Nunca se ha descubierto quién lo hizo, y que esas personas han quedado en la impunidad. Su muerte quizás pudo haber sido la mano de Lobo Feroz. El caso es que el nombre de Lobo Feroz poseía a este hombre, y se sentía como un lobo en las noches en las que salía de casa. Con todo, y bueno, y por eso esta calle donde quedaba el Lobo Feroz ubicado,
se dice que, porque es una especie como de maqueta, ¿no? Una especie como de maqueta ese centro de Madrid, y es tan bonito pasear en las noches, pero les digo de verdad, yo no pasearía sola, porque te puedes encontrar a cualquiera de ellas que fueron asesinadas, que están en busca, esas almas que están en busca claman justicia, claman descansar en paz. Pues con todo esto me despido. Hasta la próxima semana. En mi camino, en mi sección Caminos y Misterios. Un saludo muy grande, René Irán, y hasta siempre. Vaya historia, ¿no? Vaya historia. Un tipo psicópata que años atrás, en los 80s, mata, sacrifica a 2 mujeres, mínimo 2 mujeres, pues las inserta en las paredes, quedan ahí, probablemente con cemento, todo, quedan ahí en las paredes de ese negocio que se llamaba El Lobo Feroz. Y pasa el tiempo y descubren eso posteriormente. En los años 80 fue enjuiciado, se le ponen 70 años de prisión y resulta que en el 2004 sale de prisión. Imagínese usted, de ahí ya no se sabe de él nada. Por lo general estos psicópatas vuelven a hacer lo mismo cuando salen. Si no se sabe nada de él, imagínese usted cuántos casos más habrán ocurrido en la clandestinidad de este personaje. Muy buena historia, que tiene un perfil más bien de criminalística, en lo cual también se manejan aquí crímenes seriales, porque también eso entra dentro de los misterios de la mente humana, cómo opera. Muchas veces el mal no existe por sí mismo, sino la perversión la que crea el mal. Señores, yo me despido, mi nombre es René Irán. Este es un programa donde pues nunca busca perpetuar los misterios, ni mucho menos vivir de ello, lucrando de la ignorancia de aquel que desconoce estos eventos, donde juntos haremos una exposición de la fenomenología ovni y otros grandes misterios desde un punto de vista serio y bajo la lupa de la objetividad y la reflexión. Nos vemos el próximo viernes aquí en Los Misterios de Irán. Mi nombre es René Irán. Muchas gracias.